Hello and welcome to a new class by Teaching You. Welcome everybody. Thank you so much for joining. Estamos aquí en una nueva clase en vivo. Estamos por Instagram, estamos por YouTube. La pronunciación de esta aplicación es YouTube. YouTube. Porque la Y en inglés no se dice como la Y de lluvia en español, sino como una I latina. YouTube, YouTube. Entonces estamos aquí en nuestra clase en vivo semanal, la grabamos y después la ponemos en YouTube. Y en este espacio hablamos de vocabulario, hablamos de estrategias para aprender el idioma, hablamos de noticias y de cositas que les pueden interesar en su ruta por el aprendizaje del inglés. So welcome Laura, welcome Juan, welcome Mariale, welcome everybody that is here tonight. I'm so glad to have this opportunity to see you. Okay, so couple different things that we're going to do today. Un par de cosas que vamos a hacer hoy. Un par de cosas se dice couple things, a couple things. So always feel free to participate. Siempre siéntanse con toda la libertad de participar en los comentarios. Es chévere ver lo que ustedes comentan y pues es una oportunidad para ustedes practicar su inglés, sobre todo la parte escrita, que a veces no tenemos la oportunidad de practicarlo tanto. So practice, 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 say hello to me. Alguien me dijo la semana pasada que estaban tratando de enviar comentarios, pero no podían, entonces yo me sentí súper frustrado porque me sentí como el teacher más boring, más aburridor de la historia, porque nadie me respondía y creo que estaban dañados los comentarios o algo pasó. So, write me a comment if you are listening to me. Si me escuchan, escríbanme algún comentario para yo saber que hoy sí está funcionando o ver qué hacemos. So, okay, we are going to do a couple things today. Today is going to be a fun class. Hoy vamos a tener una clase divertida, vamos a ver vocabulario que de pronto no conocen, partiendo de nuestra nueva historia de podcasts. Hi Mariale, yes, one comment, fantastic. Existen los comentarios, están funcionando, entonces that makes me really happy. Entonces vamos a partir de una historia nueva que acabé de publicar en nuestro podcast que se llama Puedo aprender inglés, que se encuentra disponible en casi todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Music. Y allí pueden encontrar muchas historias en inglés para practicar su listening. La historia que les voy a contar hoy es una historia de mi proceso de aprendizaje con un libro de Shakespeare. Pero no se preocupen porque pues no vamos como a hablar de literatura ni nada de esto así súper complejo o aburrido, sino más como la interacción de qué estaba pasando con el libro, qué estaba pasando con mi vida. Y bueno, les doy un poquito del contexto de la historia para que cuando vayan a escucharla solamente en inglés reconozcan lo que estoy diciendo, y además nos vamos a centrar en algunas palabritas intermedias y avanzadas que es bueno integrarlas en nuestro repertorio de vocabulario. Entonces, bueno, voy a iniciar antes de entrar en esa materia, y si se están viendo la grabación y no les interesa este pedacito pueden fast forward, pueden adelantar. Pero es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y además me encanta que me lancen preguntas porque yo puedo contestarlas en los en vivos y pues buenísimo. Entonces si tienen preguntas a lo largo de la semana, se topan con algo que no entienden muy bien, pues láncenme la pregunta. Pero esta es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia últimamente. Hoy me preguntaron, por ejemplo, ¿cuánto se demora una persona en aprender inglés? Y partecita de esa respuesta se las di la semana pasada, pero además me preguntaron que si alguien que está empezando en ceros, que ya es mayor, ya es adulto, ya tiene más de 25, 30 años,
¿Puede aprender si están empezando de ceros? Entonces la respuesta que yo le di a esta persona es sí, un rotundo sí, yes, you can. Nuestro lema no es un chiste, nuestro lema tiene un motivo de ser que en los últimos 8 años de nuestra experiencia como empresa y mi experiencia anterior enseñando, hemos visto muchos casos de personas que empiezan en ceros y a los 6 meses ya pueden defenderse y al año ya pueden hablar muy bien. También hemos visto a muchas personas empezar y desistir en el intento y después al año volver a intentarlo y no lograrlo y después al otro año volver a intentarlo y sí lograrlo. Entonces es una respuesta variada. La respuesta cortica sí se puede. ¿De qué depende? Depende de la energía que cada persona le dedique y el enfoque que tenga con el inglés. It depends on your focus and the energy that you dedicate to this. Entonces, entre más lo tengan presente en sus vidas, más van a poder hacerlo. Pero si uno es mayor, puede, pues yo tengo varios estudiantes mayores de 70 años y si ellos pueden, no lo hablan perfecto, para decir uno que, mejor dicho, se van a ir a hacer un doctorado, no lo hablan perfecto, pero pueden tener una conversación de sus vidas, de sus hijos, de sus mascotas, de sus viajes y qué más necesitan ustedes para, bueno, sentirse cómodos con su nivel de inglés. So, the general answer is yes, you can. El tiempo depende y varía mucho del esfuerzo de cada persona y cuánto le meten. Yo prefiero que lo hagan así como a cucharaditas, pasito a pasito y no meterle todo el esfuerzo y cansarse al mes y después ya no volver. That's my approach. Esa es mi manera de abordarlo. So, yes, you can. If you're beginning, you can do it. Si están empezando, lo puedes hacer en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses. No hay afán. O sea, piensen en sus vidas últimamente. ¿Qué pasó en el último año? Llevo aquí, por ejemplo, yo me cambié de casa y a mí me parece que yo todavía soy como nuevo en esta vecindad, en este barrio, en this neighborhood. Pero pues cuando me pongo a revisar cuentas, yo llevo aquí ya más de un año y se pasó así. Entonces, dedíquenle 1 año, 2 años, no importa, eso se pasa rapidísimo y cuando en poco tiempo ustedes se dan cuenta y miran atrás y dicen, uy, miren todo lo que he avanzado, que estoy intermedio y siempre he estado intermedio y no logro avanzar. Pura carreta, sí pueden avanzar. Se trata de practicarlo y ponerlo en práctica. And listening to the podcast is a great way to do that. Y escuchar el podcast es una manera de complementar su avance. ¿Qué puede mejorar la situación y qué puede mejorar nuestras habilidades? Hablar, write in the comments, practice, write WhatsApp messages to friends, watch Instagram in English, watch videos in English, listen to music in English. Yo sé que ustedes han escuchado estos tips muchísimo, pero de verdad que ayuda exponerse a contenido que a uno le gusta muchísimo. Por ejemplo, supongamos que a mí me gusta la espiritualidad y los videos de meditación. Entonces busquen en YouTube videos cortiquiticos y pónganlos en inglés y apréndanse una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Hi Brenda Bander, hello. Hi Bander. Entonces, pues ese es el mensaje de hoy. Les traigo un reto. El reto que hemos iniciado este semestre en Teaching You tenemos muchísimos estudiantes empresariales, porque eso es como el core de nuestro negocio. Tenemos muchísimos estudiantes empresariales y con ellos empezamos un reto. El reto consiste en que todas las semanas nos vamos a aprender una palabra cada día hábil de la semana. Entonces, la primera semana nos vamos a aprender 5 palabras. La segunda semana vamos a aumentar el reto un poquito y nos vamos a aprender 10 palabras, o sea, 2 diarias. Parece mucho, pero en realidad aprenderse 2 palabras nuevas no requiere de mucho esfuerzo ni de mucho tiempo. Y la tercera semana 3 palabras y así vamos
hacer un reto de 12 semanas de palabras nuevas y esto lo hacemos para generar hábito, el hábito del aprendizaje, porque si yo logro integrar el inglés a mi rutina, pues voy a aprender inglés así fluidito y fácil. Easy, easy, easy breezy, como dicen en inglés, fácil y fresco como una brisa. Easy breezy. So, okay, enough chit chat. Alguien se quejó porque yo hablo mucho, pero bueno, ese es mi estilo. Y bueno, estamos aquí para aprender unas palabras nuevas el día de hoy. Las pueden utilizar para su reto. Prográmense si quieren participar en ese reto. Prográmense desde ya y apréndanse 5 palabras. Hoy les voy a dar más de 5 porque los voy a retar. Ok, this is gonna be like lightning round. Una ronda así como relámpago. Lightning es relámpago. Lightning round es una ronda relámpago. O sea, vamos a ir rápido hoy. Entonces les voy a contar la historia. Érase una vez mi vida, y a mí me preguntaron esto también esta semana, oye, ¿tú cómo aprendiste inglés? ¿Tú eras muy inteligente en el colegio? No, yo era el más lentico para el inglés en todo el curso y a mí las profesoras me pasaban porque yo era muy querido y les decía que tan bonito los aretes, y yo era siempre muy atento con ellas y, mejor dicho, un lucero. Entonces a mí siempre me pasaban, pero les daba como pesar. Entonces yo aprendí inglés porque me tocó. Yo me fui a vivir a Estados Unidos y yo terminé el colegio en los Estados Unidos. I did my high school in the US. Did my high school es hice mi secundaria, hice mi high school. I did my high school in the US. En los Estados Unidos, que decimos todas estas palabras en español, en inglés es in the US. Entonces yo me fui al US. I went to the US. I did my high school. Pero yo tenía un inglés muy, pero muy básico. Conocía mucho vocabulario, pero no podía mantener una frase. O sea, mi inglés era hacer así con la cabecita y hacer así con la cabecita y sonreír mucho, como yo siempre hago y siempre he hecho y siempre voy a hacer. Entonces, es mi herramienta de comunicación principal, ¿no? Uno se vale de sus herramientas. Entonces yo llegué allá al colegio, allá estaba solamente mi hermana, mis papás no estaban, solamente mi hermana, y mi hermana pues me soltó de una y me dijo como suerte, muerte, y eso fue el favor más grande que ella me pudo hacer porque si no yo hubiera estado pegado de ella preguntándole ¿y cómo se dice servilleta y cómo se dice tal cosa? Entonces yo llegué a la primera clase. A la primera clase era una clase de inglés, una clase de literatura en inglés, un premio para el que me pueda decir la pronunciación correcta de literatura en inglés. Porque no es muy fácil. Hice un pedito chistoso porque parece como si fuera un trabalenguas, pero se dice literature. Literature, 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 literature. Entonces era una English Lit, porque todo lo que es difícil de pronunciar en inglés lo abrevian, entonces es English Lit Class, una clase de inglés de literatura. Entonces imagínense, mi inglés súper básico, rudimentario, y yo llego aquí a una clase de literatura en inglés. No literatura para estudiantes extranjeros, sino literatura de inglés para todo el mundo. Entonces empezamos a discutir un libro, o empezaron ellos a discutir un libro, y yo duré toda la clase tratando de entender de qué era lo que estaban hablando, qué era lo que estaban diciendo, porque ni siquiera entendía que estaban hablando y estaban tratando de un libro, porque ellos mencionaban a William Shakespeare y un libro que se llamaba The Taming of the Shrew. Y de todo el título, lo único que yo entendía era the of the. Entonces, the bla 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 of the bla bla bla. Y yo, o sea, el algo de algo. Pero no tenía ni la más remota idea que era taming y mucho menos que era shrew. Entonces, toda la clase yo era como, bueno, algo de Shakespeare, algo de ta ta ta. Y bueno, ni idea, ni idea, ni idea. Después, muchos meses después, me vine a enterar que el libro se llamaba como Domando a la mujer histérica. The Taming of the Shrew es el nombre de esta obra de teatro. La voy a escribir aquí
en los comentarios. Por supuesto, shrew no es una palabra que se escuche todos los días en inglés y taming tampoco. Taming se utiliza como para domar leones. Entonces, pues, nunca había escuchado yo esa palabra con mi inglés rudimentario y bueno, ahí me quedé bastante tiempo, pero por sintonía, por estar tan sumergido en el idioma, ya a los 3 meses yo ya me podía defender muy bien y a los 6 meses ya hablaba inglés perfecto. O sea, cuando yo volvía a las primeras vacaciones, mejor dicho, yo ya tenía el acento gringo y todo. Y eso es porque el cerebro es con un radiecito que va buscando una sintonía y cuando ya coge la sintonía, pues ¡pum!, se despega y la gente describe esto como el gran switch. Y he tenido estudiantes que sienten ese switch, es como de un momento a otro es como que se me prendió el bombillo y lo logré. No es que haya sucedido de un momento a otro, sino que por todo el esfuerzo, por todos esos momentos que hemos estado en blanco, que no nos acordamos de las palabras, estamos haciendo crecer las neuronas y ¡pum!, cuando ya conectan es como un switch, literal, físicamente, fisiológicamente. Entonces, en el podcast de esta semana yo les cuento la historia de Taming of the Shrew, pero hoy nos vamos a enfocar en el vocabulario. Y nos vamos a enfocar en este vocabulario porque casi nunca habla de este tipo de vocabulario y es chévere poder entender como ciertas palabritas un poquito más avanzados, o sea, retarnos un poquito. Entonces, el primer reto de hoy es esta palabra que se escribe así. Y si alguien la conoce, por favor escriban en los comentarios qué significa. Es esta palabra. Y se pronuncia ill. Cada vez que vean la L al final de una palabra en inglés, alárguenla muchísimo. Díganla como 4 veces. Ill, ill. Entonces, ill-tempered, ill-tempered, ill-tempered. Para los que conocen, vamos a fragmentar esta palabra y vamos a hacer sentido de ella. Entonces, ill, para los que la conocen, es otra manera de decir enfermo, ill or sick. Y tempered es muy parecida a la palabra que conocemos en español, que es temperado, temperamento, temperatura, algo por el estilo. Utilicen la sensación y la sintonía y vayan ajustando su radiecito para ir cogiéndole el sentido a las palabras sin necesariamente saber qué es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué podría significar ill-tempered? Un temperamento enfermo. Eso no tiene como mucho sentido. Entonces, ill-tempered, más o menos, quiere decir como de mal humor. De mal humor. Como si el humor que fuera malo, si mi temperamento es malo, está como enfermo, no está funcionando bien. Entonces, de ahí viene la relación. Entonces, ill-tempered es una palabra avanzada que se utiliza en los libros, en la literatura, en las obras de teatro antiguas y histérica. Thank you. Yes. Entonces, este libro se trata de una mujer histérica. ¿Por qué le decían una mujer histérica? Es una obra de teatro, pero no es que fuera una mujer histérica, todo esto es una comedia, por supuesto, pero significa que es una mujer que en esos tiempos no se dejaba controlar. Una mujer que pensaba y que tenía ideas. Imagínense el escándalo. Entonces, todo el tema del libro se trata de una mujer que es ill-tempered, que demuestra sus emociones y que ataca las posiciones y los argumentos de las otras personas. Entonces, ill-tempered quiere decir una persona como malhumorada y es como un insulto, pero en realidad es un ángulo de la historia para decir como, bueno, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Tiene que ser ahí una señora ahí calladita y obediente o puede tener opiniones? Eso es como la comedia y la interacción de los personajes en la obra de teatro. Entonces, esa es la primera palabra, ill-tempered. Yeah, women.
There you go. Otra. Estas son palabras compuestas. Cuando ven la rayita en la mitad es que están compuestas y se dicen juntas, pero en realidad tienen esas dos partecitas. Entonces, esta tiene mucho que ver y creo que es más fácil de deducir porque dice strong-willed. 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 Yes, I wrote it in the comments so that you can find it, but it's strong, like S-T-R-O-N-G, and willed, like W-I-L-L-E-D, willed, strong-willed. Entonces, si la fragmentamos nuevamente, esta es una buena estrategia para aprender inglés, es coger la primera parte y decir strong. ¿Conozco strong? Strong, como el icono que nos mandó Natu Chips ahí por los comentarios, strong. I went to the gym. Si vas al gimnasio te vas a volver strong. Por asociación nos los aprendemos strong. Muevan las manos. Cuando mueven las manos y mueven el cuerpo, hacen una asociación con el movimiento y es súper efectiva para el aprendizaje a largo plazo. Entonces, strong quiere decir fuerte, ¿no? Entonces, ¿pero qué quiere decir will? Will lo reconocemos muy fácilmente porque will es el futuro. Nosotros cuando armamos el futuro en inglés decimos la acción que vamos a decir en el futuro y le ponemos antecitos el will. Entonces, si yo voy a tomar algo, entonces es will drink, will drink. Pero este will no tiene nada que ver con el futuro, entonces ahí nos confundimos un poquito y por eso estamos avanzando un poco más, ¿no? Entonces, el will de esta ocasión es otro significado de will y este significado es un concepto y quiere decir voluntad. Voluntad. Entonces, cuando alguien se muere y deja instrucciones de qué quiere que pase con sus cosas, con sus propiedades y con su herencia, en español le decimos que es el testamento, en inglés se dice su voluntad, su will. Entonces, Juan left a will, dejó su voluntad. Entonces, si cogemos esas dos palabras, entonces ahí sí podemos adivinar cuál sería su significado. Strong, fuerte, y will, voluntad fuerte. Una persona con voluntad fuerte, ¿cómo sería? ¿Qué significa strong-willed? Entonces, aquí dice, yo tengo aquí mi listica, y dice, having a strong character, una persona de carácter fuerte, strong-willed. Entonces, esta mujer, al parecer es como histérica porque tiene puntos de vista, entonces tiene como una voluntad fuerte, un carácter fuerte, una mujer de carácter, pero eso no significa que sea histérica, por supuesto, entonces de ahí viene la comedia. Entonces tenemos ill-tempered, alguien malhumorado, y tenemos strong-willed. Strong-willed es alguien con un carácter fuerte. También se podría interpretar como alguien terco, dependiendo de la situación y el contexto. Entonces, ¿are you strong-willed? Ahí les lanzo la pregunta, practiquen en los comentarios. I am not strong-willed, but my grandmother is strong-willed. Entonces, si sienten que ustedes son una persona de fuerte carácter, de principios, de las cosas bien puestas y organizadas, muy serios y organizados, entonces pueden decir I'm strong-willed. I'm strong-willed. Cualquier persona que ha hecho una maratón definitivamente es strong-willed porque tienen disciplina y tienen esta manera de seguir adelante con consistencia y compromiso. Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos conceptos nuevos. Vamos a hablar de otra palabra. En la historia hablamos de dos palabritas rápidas que les digo. Estas no son palabras comunes, entonces las salto rápido, pero se las digo para que las reconozcan. Woo es una palabra
muy interesante que existe en las obras de teatro, sobre todo en el inglés antiguo como en el inglés de Shakespeare. Y woo tiene esta sensación de echarle los perros a alguien, conquistar a alguien. Entonces, anteriormente, cuando los hombres tenían que conquistar a las mujeres y de hecho conquistar al papá de la mujer para que lo deje casar, entonces ese proceso se denominaba como woo. Es una acción, es un verbo. Entonces, the man woos the lady. Woo, woo. Es como, sí, ganársela, como echar los perros, sí. Woo. Y si algún hombre está en búsqueda de casarse con una mujer, se le llama un suitor. 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 Entonces esta se escribe S-U-I-T-O-R-S. Suitor. Suitors. Recuerden que en inglés no tenemos que decir todas las vocales que están por ahí. Entonces no decimos suitors, sino suitors, 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 suitors. Entonces suitors es como los pretendientes. Los pretendientes de las mujeres tenían que woo a las mujeres, tenían que ganárselas, que decirles cosas bonitas y escribirles poemas y llevarles la serenata así como Romeo a Julieta. Esa acción es woo. Woo, y es un tema principal en casi todas las obras de Shakespeare, pues las que yo conozco, no es que yo sea el más experto literato aquí. Entonces esas dos palabras son como palabras que van a escuchar en el podcast que tiene que ver mucho con estas obras de teatro. Si en algún momento tienen la oportunidad de verse este Taming of the Shrew en teatro, es pues muy chistoso y van a entender por qué, bueno, todo el contexto de la historia de hoy. Podemos incluir un par de palabras más, por ejemplo, scolding, scolding, scolding. Scolding es una palabra mucho más común y se escribe así, scolding, S-C-O-L-D-I-N-G. Cuando vayan a deletrear cosas, deletreenla en grupitos, S-C-O, un grupo de 3, L-D-I-N-G. Pueden hacerlo de 3, de 2, no importa, pero agrúpenlo. Scolding. Scolding es cuando uno era chiquito y le han dicho y le han repetido, your mother has told you this so many times, le han dicho a uno una y otra vez, oiga, que no juegue con la pelota adentro porque va a hacer un daño. No juegue con la pelota, que no juegue, y uno se va a la mamá y uno juega con la pelota y fijo rompe el florero de la tatarabuela. And you make a mess and you break something. Cuando llega la mamá, lo primero que va a hacer es I told you who broke this y chancleta. Esta situación que a uno lo regañan y lo reprimen y lo castigan, eso es scolding, scolding. Entonces, uno puede scold your kid, uno puede regañar al hijo o puede regañar a la mascotica o puede que el jefe lo regañe a uno. He scolded me, scolding. Entonces, scolding es regañar, regañar. Todas estas son palabras un poquito más avanzadas, entonces no se preocupen si nunca las habían visto. Les prometo que de aquí en adelante las van a ver porque cuando uno descubre algo nuevo, de repente se empieza a topar con esas palabras. Entonces no les deseo que los regañen, pero pues estoy seguro que van a empezar a escuchar esta palabra y la van a empezar a reconocer más en sus vidas. Scolding, scolding. Entonces tenemos scolding, suitors, woo. We have strong-willed, ill-tempered, and finally, hagamos otra, hagamos la ñapa. Hagamos la ñapa y pongamos aquí una palabra que de hecho yo la conozco por contexto, pero la definición y se dice nuanced, nuanced, nuanced. Esto es un poquito más difícil de decir. Entonces, N-U-A-N-U-A-N-C-E-D.
N-C-E-D, nuanced. ¿Y qué es nuanced? Nuanced se define como una característica sutil que le da cierta complejidad a algo. Entonces es como matizar, es como uno no se da cuenta de algo, pero sutilmente es complejo. Entonces, es una característica que se utiliza para describir una situación que aparentemente no es compleja y no tiene gran cosa, pero que si uno la empieza a observar minuciosamente, le empieza a sacar matices más complejos. Eso es nuance, o sea, es una palabra que enrolla una cantidad de significados. Entonces es difícil porque no hay una muy buena traducción de esta palabra al español. La traducen como matizar, matizado, pero en realidad es algo que aparentemente no se ve tan complejo, pero sí lo es. Entonces puede que alguien por su personalidad callada no parezca como mucho, pero cuando uno se sienta a hablar con esa persona, the conversation is very nuanced. No parecía que íbamos a resultar con esta conversación tan wow, pero wow. Es más o menos el significado de nuanced. Entonces, hay una listota de palabras intermedias y avanzadas que hacen parte de la historia de esta semana, pero ya conociendo el contexto, entonces ustedes pueden escucharla así no entiendan ni mu, así como yo lo hice, y escuchen y escuchen y escuchen y escuchen y sintonícense con el inglés de esa historia. Pero muy seguramente, pues ya escuchando este contexto, pues van a devolverse a esa historia y van a poder entender muchísimo más. Y también, si están suscritos a nuestra lista de correos, van a recibir esta lista. Los que han abierto los correos últimamente han visto que me he puesto súper juicioso con enviarles material de apoyo, no solamente los enlaces a los videos y las grabaciones que ya hemos hecho, sino material de soporte adicional como quizzes y guías de PDF. Entonces la guía de PDF de este fin de semana es una guía que tiene la lista de vocabulario, son más o menos 10, 11 palabritas en esta lista y tiene su definición y su fonética de pronunciación para que empiecen también a conocer los temas de la fonética en inglés. So that was my story. If you love a book and you want me to talk about that book in my podcast, please shoot me a message. Si ustedes tienen un libro que les encantó y quieren, si no les está llegando el correo, visiten nuestro perfil. En nuestro perfil hay un enlace y ese enlace les permite registrarse. Si ya se registraron y aún no les está llegando el correo, es posible que les esté llegando a un casillero filtrado como de propaganda o algo así. Entonces busquen la palabra Juan Inglés en el buscador de su correo y ahí les van a aparecer, van a encontrar todos los correos que envío semanalmente. Si no les llega, pues mándenme su correo aquí por mensaje interno a nuestro Instagram o déjenlo en los comentarios y yo lo borro apenas lo tome para yo asegurarme de que sí estén en la lista y sí estén registrados. Así nos aseguramos que les llegue el material, les lleguen las listas, les llegue el material de apoyo, los quizzes y los descuentos. So, thank you so much for joining me today. Ya este fin de semana vamos a publicar algunas fechas para un grupo de nivel intermedio avanzadito para practicar temas de expresiones idiomáticas y bueno, pronunciación y fluidez y confianza. Entonces, muy atentos a esa oportunidad y bueno, nos veremos la otra semana in our
in our nightly space to practice English. So thank you so much for joining me. Thank you, Maria Leja. I see the podcast. I know that you do. It's awesome that you do. Ángela, escríbeme si no te ha llegado los correos y yo te agrego. Thank you so much, everybody that was here today. Kisses, kisses, hugs, hugs, and I will catch you the next time. Bye.